Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast El Proceso. Este es un espacio creado para inspirarte y motivarte a que puedas crear la mejor de tus versiones a través de una vida en evolución, a través de aprendizajes y experiencias que te va a ir trayendo la vida y que también te la pueden impartir terapeutas holísticos y yo, mi persona, transmitiéndote lo que he aprendido, lo que he estudiado en el transcurso de mi vida. A las personas que no me conocen, estudié sociología y me dediqué a la consejería interespiritual, también incluyendo la terapia emocional, porque considero que las emociones rigen nuestra vida en nuestro plano y bueno, y hay que saber entenderlas, comprenderlas para poder tener esa tranquilidad y poder dedicarnos realmente a conectarnos con nuestra alma. En el día de hoy tengo por primera vez un invitado que le agradezco muchísimo su participación aquí en el podcast del proceso. Él también nos viene a compartir su sabiduría, sus enseñanzas, sus estudios, su preparación y cómo ayuda a la humanidad y a las personas que tocan su puerta a comprenderse, amarse, a encontrarse a ellas mismas para que esta experiencia llamada vida sea un poquito más fácil de transcurrir. Él se llama Enrique Ramírez, se dedica a la terapia holística y está especializado en acompañamiento con medicina enteógena. También se dedica al Reiki tibetano, registros akáshicos, terapia individual y meditación. Con Enrique, después de conversar un poco y hablar acerca del podcast, decidimos hablar de que todo es mente. Y me gustó elegir este tema tan puntual y tan importante porque yo sé que él es una persona muy idónea en el tema y nos va a ayudar a poder comprender realmente y cómo poder interpretar nuestra mente para poder vivir un poquito mejor. Así que te doy la bienvenida, Enrique, y muchísimas gracias por estar en el podcast El Proceso. Hola Marina, ¿qué tal? Muchas gracias y un saludo a todas las personas que te siguen, que ven este programa. Gracias por la invitación nuevamente. Y sí, efectivamente, pues vamos a hablar un poco acerca de que todo es mente, ¿no? Y de alguna manera también me gustaría compartir que pues obviamente es desde mi percepción, porque pues tenemos muchas percepciones, ¿no? Y muchas ideas en este mundo. Y eso sí me gustaría enfatizar, que es desde mi percepción y también desde el punto de vista de Curso de Milagros, ¿no? Que es lo que he estado trabajando más en este momento. Muchísimas gracias. Y sí, es todo percepción nuestra, ¿no? Individual, y todas las percepciones son válidas, pero muchas veces da la coincidencia que resonamos con una Claro, forma de percibir de otra persona y es como que así nos vamos creando como un engranaje, ¿no? Y nos sentimos más unidos, más contenidos y bueno, y por eso también nos sentimos atraídos a ese tipo de percepción y de enseñanzas que la persona quiere transmitir. Y también uno de los motivos por el que te invité es que vos ya ves una perspectiva redirigida desde el curso de milagros. Y bueno, y como yo también estoy en ese aprendizaje, para mí es maravilloso poder seguir aprendiendo a través tuyo y poder incorporar en mi podcast a las personas que ya tienen esa percepción. claro. No, y es fantástico en ese sentido de que justo lo que dices, ¿no? Al final uno comparte y justamente van haciendo los engranajes, porque de todo a lo mejor lo que yo comparta, pues unas cosas sí concuerden con lo que la gente piensa y otras no, ¿no? Pero eso es lo hermoso, ¿no? Al final, pues es eso, ir uniendo el pensamiento para llegar a un solo punto, ¿no? En este caso, bueno, desde Dios mismo, ¿no? Exacto, porque al final todos vamos al mismo camino. Así es, tarde o Con la temprano, herramienta que elijas, pero vamos a ir todos al mismo lugar. Y eso es lo interesante, ¿no? Que claro, cada uno elige su manera, otros dan más curvas, otros paran, otros retrasan, otros descansan, claro, otros se rinden, ¿no? así es, Pero, y cada uno con su individualidad. Y lo bello es que todos vamos aprendiendo de las individualidades de otros. es correcto. Y también ayuda a no sentirnos tan solos, ¿no? Sí, Sí, claro. Sí, es sobre todo porque dices, o sea, yo pasé por esto.
y ya te das cuenta que no eres la única persona que ha pasado por la misma situación, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo que cuando empecé a leer mi primer libro de espiritualidad, que fue en el 2012 más o menos, yo hablaba con un amigo y le decía, no encuentro a nadie que me hable de estos temas, no sé con quién voy a hablar de estos temas. Y él me decía, vas a ver que van a aparecer muchos. Y ahora con lo único que hablo, solamente me aparecen y atraigo a personas que hablan de estos temas y me fascina, ¿no? Así Claro, que bueno. Y aquí estamos los dos, así es. justamente hablando de estos temas y bueno, y compartiéndolos con el público. Así que, ¿por qué no empezamos contándonos un poquitito de tu historia, Enrique? ¿Cómo decidiste ser terapeuta holístico? ¿Qué llamado sentiste de tu voz interior para comenzar a este camino tan bello, ¿no? Claro, y va muy pegado al tema de hoy de la mente, o sea, digo, no sabíamos que iba a ser así, pero bueno, o sea, va muy encaminado ese momento porque, digo, yo estudié administración de empresas, yo trabajaba en empresa, tuve una empresa, pero justamente, pues de alguna manera tenía lo que puedes decir en el mundo, ¿no? Dinero, placeres, o sea, todo lo que tú puedes decir que en el mundo, con eso eres feliz, ¿no? Llamando en ese sentido. Entonces, yo me voy a Tulum, estoy viviendo en Tulum, en México, bueno, aquí en México, Sí, y estuve viendo por ahí, y estuve 2 años, y yo hice un negocio con un amigo muy íntimo, ¿no? Entonces terminamos mal. Y entonces pues yo ya no le veía nada a la vida, ¿no? O sea, totalmente, si le llaman como la noche oscura del alma, pues bueno, sí, completamente decepcionado, ¿no? sí, de todo, ¿no? Entonces, digo, el universo conspiró en ese sentido, yo todavía no, yo era Super Matrix, de lo que te estoy contando era Super Matrix, o sea, para mí esto era lo real y no había más allá de esto. Entonces, cuando yo voy, me hablan por teléfono y me dicen, oye, pues porque me está dedicando a paneles solares y todo, y me habló un amigo, me dice, oye, ¿no te interesaría, pues, trabajar para mí en el sureste? Y yo, pues, órale, ¿no? Porque justamente cuando pasa con mi otro amigo esa situación, pues yo termino, pues, la verdad, hay una depresión profunda, porque, pues, al De final yo había rajar. dejado todo en la Ciudad de México para viajar a Tulum y de ahí las cosas no habían sucedido, ¿no? Total, voy viajando en Oaxaca y y todo va centrado a que encuentro los hongos, a los hongos, bueno, a la medicina, ¿no? A los hongos de enteógeno. Entonces, pues yo la verdad no sabía, nada más había escuchado que estaba muy padre y gente que pues me había dicho, pero no gente que se dedicara a eso literalmente, sino lo hacían por meramente echar relajo. Exacto. Placer, Placer. exacto. Mm. Entonces yo voy, dejo al personal en donde están trabajando y ya me voy al hotel. Y entonces dije, pues para esto, pues me dice el cuate pues cómetelo todo, ¿no? Y era pues uno grande, pero yo no sabía nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces llego al hotel, me lo como y pues yo dije, esta cosa no sé nada, ¿no? Según yo. ¿Y Y ya, no tuviste miedo? ¿No tuviste un poco de miedo? no, la verdad, bueno, ahí te va, o sea, ya después hasta lo quería vomitar, ¿no? O sea, así como de, ¿qué hago? Porque aparte de todo puse música clásica, entonces, pues cuando la música clásica va suave, pues no pasa nada. Pero cuando empiezan los tonos como tiriririri, no, pues la mente empieza. Entonces, ahí fue prácticamente, yo tuve, pues prácticamente una muerte, ¿no? O sea, real, empecé a sentir, ahí viene lo de la mente, empecé a vivir como todo era una proyección mía. O sea, cómo yo había creado desde los empleados que estaban trabajando a mi alrededor, desde la situación con mi amigo, con mi mamá, que yo la había creado tal cual. O sea, fue un momento así como de, o sea, mi vida es una mentira. O sea, toda mi vida es una mentira como yo la creo. No porque sea, sino como yo la he creído. O sea, yo no sabía que yo había proyectado a cada una de las personas con la que había convivido, sino simplemente pensé que habían llegado porque sí, ¿no? Nada más, Exacto. pero en realidad no, o sea, De es algo casualidad. de casualidad, exactamente. Pero entonces ahí fue justamente ese fue el corte, porque justo hago ese viaje y yo salgo del trip y súper pues sacado de onda porque para empezar no entendía Nada. absolutamente nada, ¿no? Ni de lo que había visto, ni de lo que había vivido, ni lo que había sentido, absolutamente nada. Entonces, pues bueno, pues ya ahí
yo regreso como muy en paz y todo, porque pues obviamente después de todo, pues al final ves que todo es amor, ¿no? O sea, de alguna manera lo comprendes, porque si, pues, si tú estás creando todo a través de tu mente, pues no hay nada externo a ti, ¿no? Exacto, sí, Desde sí, ahí ya estamos. definitivamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues empiezo a investigar, porque para empezar me quedo, pues ya obviamente se acaba el proyecto, me quedo sin nada, ya no sé ni qué hacer, porque para esto, pues obviamente, pues imagínate, estudiar una carrera con lineamientos, todo, y de repente te quitan todo eso de yo Todo. sí. Es como que Entonces, te sentís descolocado, ¿no? No sí, de sabés. todo, O sea, totalmente, hasta perdés tu propia identidad, claro, porque no, y eso está bueno, porque realmente lo que buscamos es desprendernos de esta identidad desde que claro, uno empieza el curso de milagros, ya. así es. Entonces empiezo a investigar. Pues empiezo a investigar qué onda con pues, espiritualidad, o sea, con entes, o sea, con muchas cosas o sea, de hecho, empecé a investigar de todo, budismo, chamanismo, de todo lo que te puedas imaginar, man. O sea, aquí viene esta parte, bueno, aquí va a entrar Curso de Milagros, ¿no? Lo que hace Curso de Milagros, cuando yo empiezo a ver Curso de Milagros, todo lo que yo había trabajado o estudiado durante todo ese lapso, estoy hablando hace 7, 8 años, más o menos. Todo lo que yo había estudiado en ese lapso, Curso de Milagros, me lo cuadra en un solo punto, ¿no? O sea, de tantas ideas que yo tenía divagando, de niño herido, de meditaciones, Ay, a de mí me muchas pasó lo cosas. mismo, te juro que lo mismo. No, es increíble. Es como que todo me lo redujo así. ¿Viste ese globo que se pincha y vino Ajá, así? Así es el curso de milagro. Y va a lo más simple y a lo más profundo. sí, para no meterte más allá. Así es. Sí, porque tú en el chamanismo pues buscas que el abuelo fuego, que cosas como desde otro lado. Los elementos de la Exacto, buscas otros naturaleza. enfoques. Así es. Exactamente. Y cada una de las herramientas holísticas en los registros akáshicos, todas Claro. buscan sus enfoques, que nada, que todo está perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, lo que te digo, si no, o sea, todo lo estudié, al final todo lo practiqué para llegar a este punto, ¿no? O sea, si no hubiera pasado por todos esos procesos de lo que estudié, de lo que he ido aprendiendo, pues no hubiera llegado a este punto de comprensión de la unidad en sí, ¿no? O sea, de que todo Un es un, embudo, todo fue un embudo. claro, Todo entró ahí y desembocó en uno. exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, ese fue mi inicio de mi camino cortándote el. Y ahí empezaste con las terapias y siempre, o sea, aplicando el curso de milagros en las terapias, porque lo que veo Sí, acá, viste que haces Reiki tibetano, haces registros akáshicos, o sea, las terapias que estábamos hablando que fueron parte del embudo, claro. ¿cómo empezaste a integrarlas al curso de milagros? ¿Tuviste como un conflicto como para poder integrarlas al principio? Al principio sí, pero bueno, como lo menciona Curso de Milagros, ¿no? Cuando tú empiezas a dejar la terapia realmente al que sabe, pues en Sí. automático ya no tienes que hacer nada, ¿no? O sea, en ese sentido de que tú tengas que, no sé, en registros, se canaliza mediante a los maestros de los registros, se llama así. En este caso ya no, o sea, ya no vas directamente Vas con el Espíritu directamente a Santo, Dios, exacto, con el Espíritu Santo. la voz que habla Ya, a través de Dios. Ujú. exacto, los intermediarios ya pasan, ya Exactamente. se evitan. Y justamente con el Reiki igual. O sea, el Reiki igual, Espíritu Santo, te dejo esta sanación en tus manos, tú veme guiando a través de lo que yo tengo que hacer. Ya no es Enrique como Enrique sanando a alguien más, ¿no? Ya soy le Un llamaría el cuerpo, un el instrumento. instrumento del Espíritu Santo ayudando a esa persona a sanar. Ajá, exactamente, solamente. Sí, Y sí, obviamente, y lo que dijiste es perfecto en ese sentido. O sea, cada persona, y lo dice también Curso, ¿no? Cada persona va a llegar con el maestro adecuado para su momento de vida. Se acabó. O sea, todo es perfecto para las personas que lleguen con Marina, las personas que lleguen conmigo, las personas que lleguen con diferentes terapeutas. Es perfecto, ¿no? Porque cada uno está en ese momento para sanarse mutuamente, porque exacto, sabemos exacto. que Y el sin más, terapeuta es el que termina siendo también el, el, no, el, el hoy, cliente, ¿no? Por llamarlo hoy así. fue, hoy fue increíble. Acabo de terminar una sesión que no. Yo te puedo así enumerar cuatro cosas que la persona me las trajo a mí del inconsciente y Claro, yo me quedé así con los ojos abiertos, pues yo sabía que ella venía también a sanarme a mí, ¿no?
Y dije, no, esto es un milagro. Claro, Realmente fue un milagro. Y sí, y se te acercan las personas que te vienen a traer justamente ese mensaje de perdón, ¿no? De auto perdón. claro. Y nadie viene por casualidad. Nadie viene por casualidad. Y cuando nadie aparece, porque estás con pocos clientes, no es porque hayas sanado todo, es porque te tenés que seguir preparando. Es para ti, sí, exactamente. Exacto, Es exacto. para momentos propios, ¿no? Y eso, y qué bueno que lo mencionaste. Ese es muy, 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 muy importante en ese sentido, porque muchos terapeutas, o en todo tipo, ¿eh? O Sí, sea, cualquier rubro. en cualquier rubro, exactamente. O sea, justo, todo es perfecto. Cuando nosotros empezamos a meter nuestra mente para querer controlar a través de... voy a hablar un poquito ya más acerca de esta parte, ¿no? Hay dos Sí, formas de crear, ¿no? A través del miedo y a través del amor. ¿Cuál es la decisión que cada uno está tomando, no? Si yo estoy controlando es porque realmente tengo miedo al resultado. Si no, no sí, estaría controlando sí, en sí, automático. O sea, ahí me estoy dando cuenta que tengo miedo porque estoy controlando el resultado, ya sea de tener más clientes, ya sea de ganar más, etcétera. O sea, siempre de buscarle por dónde a las situaciones, ¿no? Ahora, si yo estoy creando desde el amor, ¿por qué tendría miedo, no? O sea, es soltarme, ¿no? O sea, al menos que le sí, tenga miedo al sí. amor también. Bueno, sí hay muchas personas que le tienen miedo al amor porque han sufrido a través del amor, entonces no quieren volver a tener esa experiencia de dolor, pero en realidad el amor es imposible que sufras a través del amor. Lo que Claro, estuviste sintiendo no fue amor, si te hizo sufrir, ¿no? es O si correcto. elegiste sufrir a través de él. Pero sí, y viene, también hay una situación, ¿no? A nivel sociedad de que tenés que tener muchos clientes, tenés que ser productivo, si no, no sos Ah, bueno, si no, no servís, si no. Entonces es un bombardeo mental, es un bombardeo que muchas veces te entra la duda. ¿Por qué no claro, viene nadie? ¿O por qué tengo pocos clientes? ¿O por qué será que estoy fallando? ¿Será que no lo estoy haciendo bien? Y ahí entra el miedo. Ahí entra el así miedo es. y la duda hacia nosotros mismos. Es correcto. Sí, Y, sí. y sobre todo en el sentido de que no, o sea, todavía no llegamos a la comprensión total de que tú eres todo, ¿no? O sea, realmente tú eres todo y no te hace falta absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Te voy a contar mi experiencia ahorita ya con Curso de Milagros, ¿no? Yo, ahorita que hablamos de las terapias, todo eso, yo fui dejando las terapias en el sentido de que yo no me anuncio ya para nada, yo no, absolutamente nada, digo, al final nada más subo mis videos, que es lo que hago. Sí. Eh, pero lo hermoso de esto de dejárselo al Espíritu Santo, quiero que lo sepan todos. Cuando te sueltas al Espíritu Santo, todo empieza a ser una práctica perfecta. Y voy a hablar desde este enfoque, ¿eh? Porque justamente lo que decías tú, o sea, hay veces que queremos más de lo que ya tenemos, sin darnos cuenta de lo que ya tenemos realmente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando le dejas todo en manos del Espíritu Santo y te sueltas literalmente a Él, o sea, no necesariamente debe ser, por ejemplo, uno que es terapeuta, ¿no? O sea, no necesariamente llegan las cosas, o en este caso, el dinero. Vamos a hablar específicamente del dinero. No llega el dinero literalmente, así como tú crees que va a llegar, porque ese es tu control. Y el Claro. universo es tan vasto y tan infinito que no lo podemos ni comprender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú lo dejas al Espíritu Santo? O sea, lo he vivido, ¿no? Obviamente, los primeros, como dices, entra el miedo de, puta, o sea, ¿ahora qué clientes voy a tener o cómo voy a generar ¿Cómo voy más? a vivir? ¿Cómo voy a ¿Cómo voy pagar a mis vivir? Literal, cuentas? Sí, literalmente. literalmente. Entonces empiezas a ver que entre más te empiezas a dejar, pues rendir es una rendición del ego, literal. Rendición del ego porque el ego es el que quiere controlar todo el sueño, porque aparte de todo es un sueño, ¿no? Digo, además, ¿no? O sea, digo, además es un sueño. Entonces, cuando tú te dejas, ¿qué sucede? O sea, realmente llega para la renta, llega para la comida, o sea, de maneras que, digo, puede ser a través de las terapias o otras cosas que no. Y cuando nosotros nos cerramos a que yo me dedico a esto y me tiene que llegar el dinero de esta manera, en automático cerramos todo el universo que nos puede llegar de miles, infinitas maneras, más bien, Sí, nos pueden sí. llegar las situaciones. Eso es un poco complejo luego para las personas cuando me dicen, oye, te tengo que dejar al Espíritu Santo, pero yo también tengo que hacer algo. Le digo, sí, pero no.
O sea, sí, pero no. O sea, el sí es cuando te llega el cliente, cuando te llegan las situaciones, es ahí donde tú tienes que realmente Hacer algo. sacar, exactamente, no buscar la manera, la forma, porque eso es el ego, ¿no? Y es el ego porque al final nosotros siempre hemos vivido de esa manera. Y es lo que hemos aprendido. Sí, Entonces, y el sí, porque capitalismo, toda esta parte de sí, esa y situación. siempre queremos estar en lo seguro. Y a Sí, seguro se lo llevaron preso, porque, porque seguro no hay nada. no hay nada. Entonces siempre queremos tener el trabajo seguro, el amor seguro, la salud segura, todo seguro, ¿viste? Así Pero seguro desde qué, desde el miedo. es No correcto. seguro, no seguro desde la confianza, no seguro desde la creación. Y yo desde que, yo recién empecé con el libro, o sea, lo leí hace mucho tiempo, pero lo leí todo, lo hice todo como una nena muy buena, educada, prolija y respetuosa, y ahí lo dejé el libro. Hasta hace unos años que me empecé, no unos años, pero hace como unos 2 años que me empezó a llamar el libro, ¿no? Y lo veía ahí, y lo veía, y lo veía, hasta que de una u otra manera empecé a charlar con Alex, y Alex me empezó un poquito a motivar con sus palabras. Bueno. Y ahora estoy completamente abocada al libro. Y desde que me entregué y estoy entregando de a poco al Espíritu Santo, eh, nunca me falta trabajo. Y no es solamente a nivel terapia, porque yo también trabajo con personas con disabilities, con discapacidades mentales y físicas para una agencia de la cual que yo me retiré. Me retiré para dedicarme por completo a la terapia independiente, ¿no? Como Ujú. mi propia compañía. Pero me quedé por las dudas, ¿viste? Con ese miedito. Ay, Sí, me quedo claro, por las de lo dudas seguro. con ese puesto, que agarro el puesto donde quiero, ¿no? Cuando quiero en la agencia, ya nunca lo largué del todo. No paran de llamarme para cubrir puestos, para siempre, siempre hay trabajo, siempre hay trabajo. Y dije, bueno, quizás no tenga que irme de esta empresa y tenga que seguir aprendiendo a través de ellos, Claro. porque la verdad que ellos me enseñan muchísimo. Realmente aprendo mucho a través de estas personas que Aparte ya nosotros traes otra visión llamamos acerca de, que nosotros llamamos discapacitados. Yo no sé claro, realmente quiénes son los discapacitados, si somos nosotros o somos ellos. Sí, te juro. Si hay alguien que enseña un amor incondicional, son ellos. Y bueno, entonces dije, ¿por qué lucharme a lo que la misma vida, la misma claro, fuerza de la vida me está dejando ahí por algo? O claro. sea, y empecé a fluir, y empecé a fluir, y empezaron a salir terapias, se siguen estos trabajos, me llaman de otras cosas, y siempre sigue, y siempre surge. Entonces dije, ¿por qué enfrascarnos en algo que tiene que ser tan estricto, cuadrado, encajado, y no nos abrimos a un sinfín de posibilidades que la vida te presenta? Todas. Sí, sí, Y por eso sufrimos tanto, Lina. O sea, sí. real, sufrimos tanto porque queremos controlar situaciones y casos y todo. Sí, De hecho, es todo, queremos controlarlo todo. Y de ahí empieza también el sufrimiento. sí, Digo, a lo mejor para no desviarnos tanto, vamos a entrar sí, a la en, mente. en la mente, ¿no? O sea, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Siempre les digo, o sea, ¿cómo te puedes dar cuenta que todo es mente? O sea, yo no podría mover la mano si no le mandara una señal a mi cerebro para que pueda hablar y mover la mano, ¿no? O sea, si tú dices, si tú desde tu mente dices, no me muevo, no hay movimiento. O sea, no hay nada. O sea, ahí es algo así bien sencillo decir, a ver, si yo a mi mente no le digo, no te muevas, no te muevas. De ahí empiezan obviamente los condicionamientos, ¿no? Al cuerpo, ¿no? A las proyecciones que vamos generando día a día o personas que vamos conociendo, ¿no? Lo que pasa que una persona que, que no está consciente, digamos, de sus pensamientos diarios, ni te das cuenta que vos, para poder mover una mano, mover un pie, tuvo que haber un pensamiento, una orden, Claro, porque son todos automáticos, inconscientes. así es. Ya. Y de hecho, pues, o sea, esa es una manera tan sencilla que te des cuenta que todo es mente. O sea, ni siquiera me tengo que ir a física, no te tengo que dar un chorote. O sea, simplemente te digo, si tú le mandas a la mente que no se mueva, no se mueve. O sea, es una decisión. De hecho, ahí viene la decisión de tomar a través de dónde voy a decidir ahora construir mi vida, ¿no? A través del amor o a través del miedo. Digo, desafortunadamente en este momento
no recordamos qué es el amor porque eso es lo que somos. Todos y cada uno de nosotros, eso es lo que somos. No lo recordamos, porque si lo recordáramos, pues bueno, para empezar no estaríamos aquí, ¿no? Sí, Pero sería otra vida totalmente distinta a la que conocemos. O sea, porque si sabes que tú eres amor, pues eres todo prácticamente, porque Dios sí, es amor. Entonces, si Dios es amor, tú sabes que tú eres eso. Sin embargo, como no lo recuerdas, tú crees que eres el cuerpo que representas o el personaje que has creado durante tantos años. Y justamente eres ese pensamiento, lo creaste en tu cuerpo y ahora lo estás proyectando, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Pues obviamente defiendo al personaje que me ha costado tanto crear, que me ha costado tanto hacer la carrera, que me ha costado tanto este trabajo, que me ha costado tantos mantenerlo. libros, o sea, hacer este personaje, ¿cómo me lo voy a quitar? Y es Sí. donde viene el conflicto del yo, del ego, Es que si me quito el personaje, pierdo mi identidad. No sé quién soy, muero, es correcto. ¿no? Ya. Entonces, por supuesto que eso produce mucho miedo, Así mucho es. miedo. Todo lo que es desconocido produce miedo. Claro, pero lo hermoso, digo, lo hermoso del curso es esa parte cuando te dice, déjale al Espíritu Santo, suéltaselo al Espíritu Santo. Digo, hay varias herramientas dentro de Curso de Milagros que literalmente es un curso para que tú empieces a dejar todo en manos del Espíritu Santo. Literal, el curso es para que dejes las manos, todo en manos del Espíritu Santo y dejes de controlar la vida que has creído que puedes llevar, ¿no? Sí. Entonces, esa parte cuando tú empiezas a conectar con ello, pues obviamente la vida te empieza a tratar de otra manera porque tú te estás tratando de otra manera. O sea, eres tú mismo tratándote ya de otra manera. Y me gustaría enfatizar en esta parte del Espíritu Santo que la gente o las personas analicen en este sentido qué es para ellos el Espíritu Santo, qué es para ellos Dios, porque precisamente desde ahí viene una confusión. Porque si para ti tienes un Dios castigador y tú le estás dejando ese Dios castigador, pues ¿qué vas a recibir? Un castigo y luego vas a decir, Castigo, Dios me está castigo. traicionando, ¿no? O sea, Sí, claro. o sea, al final, porque tú eres el que está pidiendo desde tu mente. Entonces, si para mí tengo un Dios castigador, pues obviamente que voy a recibir amor a través de un castigo. Y voy a poner un ejemplo de eso, ¿no? Teoría. Sí, 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 sí. A mí, bueno, ¿cómo empecé a trabajar en esa situación? Yo decía, te dejo todo esto, Espíritu Santo, Dios, etcétera, ¿no? Te lo dejo en tus manos, todo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues de repente me cortaba o de repente cosas así. Entonces, pues yo dije, pero pues si se supone que Dios es amor, ¿por qué todavía tengo que vivir a través del sufrimiento, ¿no? Porque hay cosas que tengo que todavía vivir a través del sufrimiento si en realidad no es necesario. O sea, ya he vivido mucho sufrimiento como para decir, pues quiero más de esto, ¿no? O, Mm, o a través del sufrimiento estoy aprendiendo. Se me hizo tan ilógico a mí, bueno, a mí, decir, tengo que sufrir para aprender algo, ¿no? O mm. sea, ¿por qué tendría yo que sufrir para aprender algo si puedo aprenderlo desde el amor? Desde el amor sin sufrimiento, exacto. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede ahí? Me acuerdo, bueno, en retroceso, me llega así como pues mi mamá pues era una mamá que le gustaba pegar, le gustaba, entonces para mí pues me conecto con eso, o sea, ¿qué es el amor para mí? Un golpe. Un Era de la golpe. manera que yo sentía que mi Sí, mamá me estaba y haciendo sí, caso, por llamarlo así, en porque es lo que inconsciente. entendiste por amor. Si la Exactamente, madre transmite amor y la madre pega, entonces el amor es dolor, son exactamente. golpes. Entonces cuando me doy cuenta de eso, digo, no, 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 a ver, el amor no tiene que ver con golpes, el amor no tiene que ver con el dolor, sufrimiento, violencia, no sé. Dije, ahorita no lo recuerdo y lo hago, no lo recuerdo totalmente, pero sé que eso no es el amor. Entonces tuve que recapacitar en mí para empezar, qué es el Espíritu Santo, qué es Dios para mí. O sea, es individual, ese es un trabajo, y lo Sí, dice Curso de Milagros, este es un curso individual, individual. porque Y precisamente cada... cuando podés, no lo podés dejar más ya. Es obligatorio porque estás obligado a amarte, a descubrir. Amarte, exactamente, Sí, no hay sí. más, o sea, y eso es lo que hace, enseñarte a amarte. De hecho, dice, el tiempo, ¿para qué es? Para que hay unos fragmentos de donde el tiempo, ¿para qué es el tiempo? Para que comprendas
que el amor no es dolor, ¿no? O sea, da a entender eso, o sea, para que tú comprendas que el amor no es dolor. Y yo he escuchado muchos, ahorita últimamente esa parte, me ha tocado a lo mejor porque todavía tengo esa duda, y es la que he estado repitiendo, o sea, esa parte pero tenemos que sufrir de cierta manera, o sea, sí, porque tú crees que así ha sido, por eso estás sufriendo. O sea, por eso no te puedo hacer, tu verdad no la puedo negar porque tú la estás viviendo. Sin embargo, te estoy dando otra alternativa. O sea, que no es necesario sufrir para que aprendas lo que tienes que aprender. Que puede ser de la manera más armoniosa que tú requieras en tu vida. Incluso hasta donde tú lo permitas, ¿no? Porque es eso, o sea, hasta donde uno se permita dejar al Espíritu Santo todo, hasta ese punto es hasta donde te puede llevar el mismo Espíritu Santo, ¿no? O el amor mismo, ¿no? Sí, y ahora justamente que decías eso, me resonó mucho una frase que yo misma me la creí siempre, que ay, uno no evoluciona ni crece espiritualmente tirado en una playa en el Caribe amacándose. Uno tiene que estar sufriendo y pasándose momentos difíciles y todo para realmente crecer y aprender. Y me lo creí hasta Claro. hace muy poco. Y ahora eh, mi percepción es que no es necesario sufrir para aprender. Y de ¿Entendés? hecho lo dice en el curso Jesús, ¿no? Mismo dice, este camino yo lo trabajé, pero para que te dieras cuenta, no por la crucifixión, ¿no? Sino para que te dieras cuenta que la muerte no existe. O sea, Exacto. o sea, hice todo esto, pero no para que tú tengas que sufrir. Sí, lo hice para que tú te dieras cuenta que la muerte no No existe, que es una existe. ilusión. Para eso fue el sufrimiento y todo lo que viví. Pero en realidad, bueno, hay otro Diálogos del Despertar, donde habla también, está canalizado. Y Bueno, le, pero pre- ¿eh? sí, seguí, seguí, seguí. Y Sí, sí. le preguntan, ¿te dolió? Y dice, me dolía cuando recordaba o me identificaba con un cuerpo. Cuando me dejaba identificar no me dolía la crucifixión, todo el pasaje en teoría no le dolió. O sea, porque él Eh, ya sabía que no era cuerpo, o sea, ya lo tenía, en su mente él ya había identificado que no era cuerpo, que el cuerpo simplemente era el medio de la expiación para él en ese momento, ¿no? Pero él se sí, dio cuenta de esa parte. pero Ajá, según lo que fuimos adoctrinados sí, por la iglesia, yo fui a una iglesia católica de monjas, solo mujeres, desde el kindergarten, o sea, desde la sí, sala sí, de sí. 5 hasta los 18 años. O sea, gracias mamá y papá, te adoro. Pero realmente nos adoctrinaron de que la muerte no existe, pero solamente para Jesús. Claro, Solamente Jesús pudo resucitar. Vos ni intentes, o sea, seguí adorando a Jesús, seguí teniéndolo allá arriba, trata de no ser pecadora para que Dios te pueda dejar llegar al cielo, ¿no es cierto? Pero vos ni intentes, porque si a alguien le decís, yo no voy a morir como Jesús no murió, que resucitó, ese igual se te ríen, te dice que estás loca, de que te la diste, ¿no es cierto? claro, claro. Entonces, sí. Entonces, empezar a creer, a creer algo diferente es todo un cambio mental, Oh, completamente, completamente. claro, Empezar a creer realmente que no somos cuerpo, que todo esto es un sueño, que lo creamos nosotros por la culpa, por la separación de Dios y todo, pero eso todo empezar a aplicarlo en la vida diaria. claro. Y para todo eso necesitamos la mente. O sea, hacer como Ajá, un es lo único. brainwash, lavarnos, lavar nuestra mente y volver a ponerle cosas diferentes. Ujú. Sí, como lo que te mencionaba hace rato del mismo Dios, ¿no? O sea, ¿qué es para ti Dios? A lo mejor dices, durante 18 años lo estuve odiando prácticamente porque me lo metían a huevo y por otras circunstancias, ¿no? O sea, cuando realmente pues ni siquiera era personal. Digo, ya es diferente cuando es algún tema personal donde tú ya empiezas a decir, ok, quiero, o sea, yo sé que hay algo más allá, ahora en este momento ya le voy a poner Dios o le voy a poner universo, divinidad, como, no importa, al final eso no importa, lo que importa es realmente esa conexión que tú Esa estés ejerciendo con ello. Pero aquí la situación es esa, ¿no? O sea, ¿qué es para mí Dios? O sea, esa es una pregunta básica en el sentido para Curso de Milagros, porque todo el tiempo te lo menciona. Entonces, o sea, para mí, ¿qué es Dios realmente?
Si es alguien que es un castigador, eso, pues obviamente voy a pedir más castigo de lo mismo, porque eso para mí es lo que yo creo que es. Y cuando Ujú. empiezo a identificar, a ver, pues no, no creo que es eso. Dios es amor, Dios me va a apapachar. Dios, digo, nunca, a lo mejor nunca lo hicieron mis padres o como de la manera que yo hubiera querido, ¿no? Porque ni siquiera tiene nada que ver con ello, ¿no? Es de la manera que yo hubiera querido, Él lo va a hacer, ¿me explico? O sea, con ese entendimiento que Él, como lo es todo, y Él es solamente amor, no va a haber separación, no va a haber violencia en ese amor hacia mí, ¿no? Que eso es lo que yo les comento mucho, digo, ¿hasta cuándo tú vas a querer sufrir de acuerdo a tus paradigmas y a tus pensamientos si no necesitas hacerlo? O sea, no es necesario. Sucede porque pues así nos enseñamos, pero necesario no es. Porque sufrir es costumbre, sufrir es lo que conocemos y es lo que sabemos hacer. Claro. Entonces, Telenovelas. en eso somos unos expertos. Ay, para martirizarnos, para clavarnos así el cuchillo y cada vez sufrir más, somos divinos. Ahora, para buscar realmente la otra opción, la otra cara de la moneda, estamos dudándolo a todo Ah, momento, sí, sí. a todo momento. No, será. No, prefiero nomás sufrir, total, es lo que Lo que ya aprendí. conozco. Es lo que ya conozco, como el refrán ese, prefiero malo conocido que bueno por conocer, ¿viste? Exacto. Y ahí seguimos en esas relaciones tóxicas, en eso, en esas situaciones traumáticas, pero por ejemplo, ¿no? Así a las personas que nos están escuchando, ¿cómo empezamos a cambiar esa mente? Porque ahí está Eh, la cuestión. claro. El mismo trabajo se hace con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, a pesar de que todavía tengas dudas acerca del Espíritu Santo, pues con el mismo, o con la palabra, con Dios, con el universo, yo siempre les digo, tienes que tomarte 5 minutos para ti. Si quieres tomarte menos, no importa, pero tienes que tomarte, aunque sea ese momento Vale. contigo y para Dios, nada más, para que con Dios, pues empieces a identificar tú qué sientes hacia Él. O sea, y Él mismo te va a dar las respuestas de lo que tú sientes con Él. Y eso te va a ir primero moldear tu mente hacia ti para que tú sepas qué es Dios para ti misma, ¿no? O para ti mismo, que lo estés viendo. O sea, ¿qué es para ti? Cuando ya quede bien claro en tu mente qué es para ti, ahora sí puedes pedirle, guíame o acompáñame, no sé, las palabras que tú encuentres para ti, porque es individual, ¿no? Entonces, es que tienes que verlo como si fuera literalmente tu terapeuta. O sea, como si estuvieras el Espíritu Santo ahí platicando contigo. Oye, me siento así, me está pasando esto, he pensado esto, o sea, pero al final, pero te entrego todo esto a ti para que tú lo analices y cambies este error de percepción por mí. Y entonces empieza a ver la sanación en la mente. Luego ni sabemos por qué, digo yo, en muchas terapias, pues en las de niño herido, cosas así, pues obviamente teníamos, a ver, ve la base de por qué sucedió, de dónde nace ese dolor, todo, o sea, todo la raíz de dónde nace, ¿no? Entonces, cuando empiezas a dejarle todo el Espíritu Santo, se corrige en automático, te das cuenta que se corrige porque ya no sufres por la misma situación, ya no Exacto. pasas por la misma situación, o si la pasas, la ves desde otra perspectiva totalmente diferente a la que la concebías, Yo que creo para que ti. ya no la juzgás, ya no la Exacto, juzgás, exacto, ¿viste? Porque las constelaciones familiares sí son muy buenas para ver de dónde viene el dolor, pero ¿cuántos dicen, mira lo que me hizo mi padre, mira lo que me hizo mi abuelo, porque vienen, trajeron estos traumas y todo eso, me lo terminaron pasando a mí? ¿Qué terminamos haciendo? Juzgando lo que ellos hicieron y por culpa de ellos estamos acarreando claro, toda esta sarta de cosas. es correcto. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo vamos a sentirnos liberados de eso si traemos la carga del juicio y de la Así es. culpa encima nuestro? Ujú, Porque buscamos, como yo digo, ¿no? Buscamos siempre entender al personaje, arreglar el personaje, culpar y deshacernos de todo lo que se relaciona con el personaje porque nos seguimos identificando y creemos que esto es lo único. claro. Y Entonces, culpar es la mejor manera exactamente, de culpar es quitarme lo como mejor. de mi propio incluso poder, yo le llamo así, mi poder mismo,
de que yo estoy proyectando todo lo que estoy viendo. todo eso. Y que Ujú. si ellos de última hicieron eso, fue lo que sabían hacer en su momento, de acuerdo a Claro. sus conocimientos, a su sabiduría, a sus experiencias de vida y lo que ellos han recibido. Pero o sea, yo creo que llega un momento que hay que cortar con ese famoso juicio, ¿no? De siempre enfocando para afuera, porque apuntás para afuera, pero este dedo te viene para vos. Entonces, en definitiva, sí, en definitiva, es todo de uno, no existe Claro, nada nada, fuera de uno. así es. Así de poderosa es nuestra mente. No, pues todo, les digo, imagínate tu mente qué tan poderosa es que puedes proyectar todo lo que está a tu alrededor así, voltea y todo está todo lo estás proyectando. Por eso está, o sea, digo, si lo vemos así, también por eso estamos tan cansados mentalmente. Imagina todo el día, todo el trabajo que hacemos, ¿no? Y aparte todo el tiempo estar proyectando todo lo que ves, pues toda tu mente está todo el tiempo, pues, por eso esos 5 minutos de reflexión, de sentarte, cerrar los ojos, de conectar con tu esencia, que eso eres, uno con Dios, esa es tu esencia, conectar con ello y empezarle a soltar tus conflictos, tus dudas, tus miedos. Y el Espíritu Santo sabe cómo ir corrigiendo el error de percepción en tu mente. Ya sea a través que lo tengas que descubrir lo que está sucediendo y ponerle a lo mejor en ya sé por de dónde viene, o ya sea que simplemente se haga el milagro en tu mente y restituya en automático el pensamiento que tenías acerca de la situación. Pero bueno, esa es de la manera que yo trabajo con el Espíritu Santo. O sea, me siento, em, te lo entrego. Es como si fuera mi terapeuta literal, o sea, yo Sí, me siento y sí, con sí, él, sí. Y y lo entonces, tenemos a todo momento, gratuito. sí, y Sí, ese sí es o un sea, ¿qué terapeuta excusa ya hecho y tenés? derecho. Él sí sabe lo que tienes, aunque tú ni lo sepas. Sí, sí, porque realmente te trae cosas inconscientes Sí, guardadas, no sé por cuánto tiempo, como me los trajo esta exacto. clienta hoy a la tarde, de cosas que yo ya ni las registraba, y yo dije, wow, wow. Bueno, yo también ante cualquier terapia, cuando voy a empezar, yo le entrego todo, yo me libero de mi plan de terapeuta, de mi Claro. rol. Digo, yo acá solamente estoy con mis ojos y mis oídos para vos y transmitir lo que vos querés transmitir a esa persona a través mío. O ¿Y qué sea, voy a aprender yo también? Dice. y sé que van a venir las palabras apropiadas para que esto se convierta en algo santo y los dos sanemos. Así es. ¿Viste? O sea, uno ya hasta libera el control de eso, de tener que saber todo. Y eso me pasaba hasta cuando empecé y tenía que dar las terapias en inglés, que no es mi lengua madre. Entonces yo decía, ay, ¿cómo me van a entender? ¿Y será que me va a entender y que me voy a poder conectar? Que era una cosa que fluía, fluía. No había ningún problema, porque en realidad las que se están conectando son las almas. Claro. Ahí no hay lenguas, ¿entendés? Sí, no, de hecho, es más, la sanación va más allá, va hacia la mente, al error de percepción acerca de la situación. De hecho, también te lo dice, ¿no? O sea, cuando tú como terapeuta entregues algo, entrégalo. Si no ves una sanación instantánea como tú quisieras, no importa, el regalo ya está hecho. Si tú se lo dejaste al Espíritu Santo, ten por seguro que el regalo ya se dio, ¿no? Porque muchas veces, como uno como terapeuta dice, oye, pero pues ¿en dónde ya está sanando? ¿Ya cómo va, no? La persona cuando tú solamente, pues lo único que tienes que hacer es entregar lo que tienes. O sea, Sí, en este caso con el Espíritu Santo, ¿no? sí. Inclusive, hasta mismo le digo al cliente, ¿no? Que al consultante, que acá nadie viene a salvar la vida de nadie, cada uno se Claro. salva solo. De Uno es hecho, herramienta, uno es simplemente una herramienta. Y hoy decía, está en tu mente el querer salir de esto. es una decisión. Simplemente es tuya. O sea, echar toda la responsabilidad o poner esa expectativa que esta terapia, este terapeuta me va a sacar de esto, es muy erróneo. Es muy Sí, erróneo, porque en realidad es una misma o uno mismo el que sale de esto. claro, Nadie hace la magia, la hace uno mismo. así Con el es. El Espíritu milagro. Santo, por supuesto, el milagro. Pero digo, nace en uno esa transformación.
Así Y es. volviéndose un poquito a tus terapias, entonces depende de tu consultante, ¿no? Que viene y dice, bueno, yo quiero hacerme registros akáshicos. O sea, me imagino que todo lo redireccionas al cambio mental Sí, todo y es. la terapia termina De siendo un hecho, la complemento. base es justo, o sea, la base es primero que te des cuenta que esto es una mera ilusión, ¿no? O sea, digo, si tú te das cuenta que esto es una ilusión, pues de menos o sea, si tú ya te crees eso, o sea, ya empiezas a darte cuenta, más que querer darte cuenta, porque es la verdad, estamos en una ilusión, este, pues para empezar, pues la vida ya empieza, de menos es un peso menos, o sea, porque dices, si esto es una ilusión, ¿por qué tendría que también estar preocupándome por tantas cosas, ¿no? Dentro de la misma ilusión. Y ya posteriormente, pues obviamente ya se va trabajando pues directamente en el tema de la persona. Pero siempre es como, ¿qué haces con el terapeuta? Pues el terapeuta solamente está preguntando, ¿no? ¿Y qué sientes acerca de ello? ¿Por qué lo ves así? Para que él mismo, el paciente, Claro, se, exactamente, ¿no? Y empiece con las a, mismas respuestas, pues tú también te das cuenta tú, en este caso a lo mejor lo viviste hoy, ¿no? Con las mismas respuestas dice, pum, pues tengo yo todo esto, todavía que sanar, ¿no? Y eso es hermoso en el sentido de que ahí te das cuenta que tanto el alumno como el maestro, que en el terapeuta paciente, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, simplemente es un círculo ahí de sanación mientras uno esté decidido realmente a sanar, ¿no? sí. Bueno, pero también te habrán llegado consultantes o clientes de que no tenían ni idea de lo que es un curso de milagros. Entonces, también, está bien que uno atrae lo que tiene que atraer, ¿no? Entonces, quizás muchas cosas también no estaban claras para vos hasta el momento que te llegaron. Pero ¿cómo puede entender que todo esto es una ilusión? Es lo mismo cuando le decís, el cuerpo no es tuyo, o sea, no te identifiques con el cuerpo. A mí me costó la idea de que todo esto es un sueño, de que este mundo no existe, está todo creado por nuestra percepción. Y yo miro las flores y miro y toco un árbol y digo, existe, pero en Claro, realidad existe en un sueño. Entonces, ¿cómo le explicas eso a un consultante como para poder que entienda lo que es la idea de que todo está en tu mente y todo es una ilusión? ok. Bueno, está buena, buena. Bueno, de alguna manera, o sea, ¿cómo te das cuenta que esto es la ilusión como tal? Para empezar, porque tienes miedo y no sabes ni por qué tienes miedo. Ujú. O sea, cuando tú te preguntes a ti mismo, o sea, a ver, ¿por qué tengo miedo? No, pues por esto, sí, pero ¿qué más allá? O sea, cuando te haces la pregunta honesta, ¿no? La verdadera pregunta. Por eso es la ilusión del miedo. De hecho, el sueño nace de la ilusión del miedo, porque si no hubiera miedo, no habría sueño. En Exacto. automático desaparecería. Sí. Entonces, es ahí, o sea, te das cuenta cómo tienes miedo. Digo, tenemos miedo, digo, obviamente si no tuviera miedo yo no estaría aquí. Hay miedos más profundos, ¿no? Que son capas que vamos rompiendo y rompiendo, ¿no? Para justamente irnos liberando de esta parte del miedo. Y que les digo, tú eres uno con Dios, te sientes uno con Dios, y pues todos me dicen que sí, porque al final saben que hay algo más allá que no podemos ni comprender. Sí. Ok, tú eres uno con Dios, sí. Eres sí, como Dios te creó, sí. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Si tú estás seguro que Dios, o sea, Dios te creó a ti, ¿por qué tendrías miedo? Esa es la ilusión de por eso dice, cuando recuerdes quién eres, la ilusión desaparece, porque no puede haber miedo en Dios. Por eso, cuando tú recuerdes quién eres, en automático desaparece el miedo. Y el miedo es todo lo que te proyecta separación. Todo lo que te proyecta separación, duda, todo eso, todo lo que tú estás proyectando es miedo. ¿Y qué Sí. pasa? ¿Cómo canalizas? ¿Cómo ves el miedo? Pues, ¿qué hago con el miedo? Me apego a mis proyecciones, que a mi coche, mi casa, mi pareja, mi familia, todo, El todo lo que me va cuerpo. rodando, me voy, me voy apegando, me voy agarrando de ello. Le digo, a ver, déjalo, no puedo. Es una ilusión en tu mente que no puedes incluso dejar a tu familia, dejar tu trabajo, dejar todo. No, ahí viene una pregunta que te dice, "Han, o sea, date cuenta de la ilusión que estás viviendo desde inicio, desde tu mente. Bueno, y lo dijo Jesús, ¿no? ¿Están dispuestos a dejar todo y seguirme? Exactamente. Sí, sí, Y sí. entonces, o sea, por eso te digo,
¿Y de dónde nace la ilusión? Pues del miedo en ese sentido. Entonces, ¿por qué es una ilusión? Porque el miedo no existe, es una ilusión. Cuando tú te recuerdes quién eres, en automático el sueño desaparece, porque ya no existe, o sea, no hay motivos. ¿Por qué? Porque ya no hay miedo. Y donde no hay miedo, no hay separación, hay unidad. ¿Y el miedo qué hace? Que me proyecte a mis hermanos a través de un ego que es el yo que he formado desde que soy un niño, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, un niño. Ya, ya. Pero también viste que hay muchas personas que saben que hay un Dios, que saben que hay una fuerza eh, inexplicable, porque en realidad es una fuerza de vida que uno no sabe ni cómo, ni de dónde sale, Claro, pero tienen una creencia acerca de Dios en base a simplemente conocimientos, pero no sentimientos. ¿Entendés lo que claro. te digo? Porque pueden decirte, sí, yo sé que hay un Dios arriba que me creó y todo, pero ¿realmente estás convencido y sentís que Dios es tu creador? Y ¿Mm? creo que por eso viene también esa desconexión. Yo sé que está ahí, pero yo no siento que está ahí. Que es que, o que soy parte de él incluso, O ¿no? que soy parte de él, o que soy una proyección de él. Es como que está ahí arriba y está Creación, una creación. separado de mí, exactamente, separado de mí. Me creó y me dejó ahí depositado, Claro, ¿entendés? Y ahí sí, está. Entonces, ahí viene toda una reestructuración claro, realmente, como vos decís, no solamente qué es Dios para vos, realmente existe Dios. claro. Y Eh, cuando te entregues lo vas a vivir. O sea, cuando exacto, te entregues un día a día en ese sentimiento de soltar, de platicar, como te digo, como si fuera tu amigo, tu terapeuta, así, va a llegar el momento donde, ¡pum! O sea, vas a decir, ay, güey, aquí está, sí es cierto, sí, sí está, ¿no? Porque a Dios no se cree en él, ¿no? A Dios se le conoce, ¿no? Como bien lo sí, dijiste, a Dios se le siente. O sea, Dios, pues creencias, pues hay muchas, ¿no? Pero Dios es la certeza de que está. exacto, es sentirlo. Es dejar un poco el pensamiento, no el pensamiento, sino el estudio, el conocimiento, dejar el conocimiento y empezar a sentirlo. Inclusive, fíjate, cuando íbamos bueno, yo iba a la iglesia católica, ¿no? A la religión, a la escuela católica, me obliga, ¿cómo yo me podía comunicar con Dios? A través de la confesión, de lo cual estaba un sacerdote en el medio, de lo cual me juzgaba de mis pecados. Yo Sí, sí, tenía 10 años, ¿qué pecado podía tener? Y yo le claro. decía, yo no tengo pecados. ¿Cómo no vas a tener pecados? Vos sos pecadora desde el día en que naciste. Ese ya es tu pecado de El pecado nacimiento, original. el pecado original que no me sale. Y yo no me siento pecadora, entonces terminaba mintiéndole al cura cosas que nunca había hecho porque le tenía que decir algo, me obligaban Mm, a confesarme y de cuál me tenía que después arrodillarme, no sé cuánto tiempo nunca decía las oraciones porque nunca las creí. Entonces era toda una cosa que fue un lavado cerebral. Entonces terminé muchas veces claro, odiando a Dios sí, hasta que tuve que hacer las paces con él y darme cuenta que ese no era Dios. Y me sí. imagino que así como estoy yo, estarán millones. Sí, 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 claro. No, y hace rato estabas diciendo esa parte porque eso me pasó a mí, ¿no? O sea, para mí Dios era alguien que sí sentía que algo había ahí, pero era, pues ahí estaba, ¿no? Pero pues yo no era parte de eso. Como yo no pensaba en él, o yo no Claro, le pedía a él, pues no era parte de claro, su séquito, ¿no? claro. Por llamarlo así, ¿no? Sí, Cuando pues sí, no me, o sea, esa es la misma ilusión, que no te puedes separar de él, aunque quisieras, porque si separaras de Dios, te separarías de la vida misma, ¿no? Y sí, perecerías de ese. sí, sí. Entonces, pues no, es ilógico en ese sentido. Pero justo, ¿no? O sea, volver a resignificar en cada una de nuestras mentes solamente qué es Dios para nosotros y que realmente entender que Dios es amor y que solamente nos va a dar amor, es lo único que Él sabe dar, porque eso es lo que es Él. Cuando lo comprendamos realmente, pues imagínate qué sanación estaría en el mundo, ¿no? Porque para empezar, pues nos proyectaríamos diferente porque estaríamos viendo, pues que mi hermano en realidad no es mi hermano como yo lo veía, ¿no? Sino él es espíritu, ¿no? O sea, no es el cuerpo que yo veía en él, sino él es un espíritu, ¿no? Como lo soy yo, como lo eres Sí, tú.
hasta que Mira, realmente lo sentimos. recién te iba a decir, sí, quería cerrar con algo el episodio de hoy y solo, sin pedírtelo, lo dijiste, porque realmente lo que acabas de decir es hermoso y es sí, y es darnos cuenta también que así como Dios es amor y es lo único que puede dar, lo mismo podemos aplicar nosotros. Claro, Nosotros damos lo que somos. O sea, así es. si una Eso es, persona te pide dinero y no lo tenés, no lo podés dar. Si una claro, persona te pide, no sé, lo que sea, comprensión, y no la tenés por dentro, no lo podés dar. Entonces, lo que querés recibir es lo que tenemos que empezar a sentir porque eso es lo que daremos. Es todo un círculo, ¿no? exactamente. Entonces, querés recibir amor, tenés que ser amor y brindar amor para poder recibir lo mismo. Y eso Así es, mismo nos da Dios. Entonces, si Dios nos da amor, ¿por qué no le retribuimos con lo mismo que somos nosotros, que somos puro amor? En vez de retribuirle con miedo. con miedo, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué no, para cerrar, contar cómo las personas te contactan, qué tipo de terapias ofreces, que ya estuvimos hablando, si lo haces virtual y todo, para que las personas que están interesadas en contactarte puedan hacerlo? Pues los registros y las terapias sí las hago en línea. Digo, Sí, el viaje con enteógeno sí es personal porque pues ahí ya se toma claro. medicina para poder entrar en estados alterados de conciencia. Pero para las otras terapias, Reiki, registros, terapia individual, todo se puede hacer totalmente a distancia, ya que pues el tiempo y las distancias no existen, ¿verdad? Son... Exactamente, exactamente, sí. ¿Y cómo te ubican las personas? ¿Tus redes sociales? Bueno, estoy como Enrique Ramírez en Facebook, en Instagram, igual Enrique Ramírez, en TikTok Enrique Ramírez. Digo, las vas a compartir de todas formas, ¿no? Sí, Que sí, no me las sé, la verdad, definitivamente, totalmente, con el definitivamente punto y esas cosas. las pongo todas en el detalle, pero vos me mandaste también hoy otras páginas, Tu Voluntad, algo así. Tu As- voluntad, bueno, soy co-creador con Tu Voluntad porque también sí, mi pareja actualmente hace ceremonias sí. simbólicas y ella es... Entonces, bueno, yo subo mi contenido y así vamos. Ah, ok, Y o sea que también hacemos te retiros encuentran. y todo eso también. Ah, qué lindo. Bueno, para todas las personas que quieran ir a México o estén cerca de Acá, y México en y se quieran, Cihuatanejo, exacto, y se quieran interiorizar con mucho gusto. Así que bueno, Enrique, fue un placer igual para mí. poder Muchas conversar con gracias. vos. Seguro que habrán otras oportunidades Claro que sí. que podremos compartir otros temas y otra información para las personas que están en este proceso tan hermoso de caminar hacia el amor y reencontrarnos con nosotros mismos. Y ahí, bueno, siempre sus servidores para darlos lo mejor que tenemos nosotros. Claro, compartir, pues obviamente, comparte uno porque pues ha vivido de una manera distinta y que la gente cree, o sea, que se dé cuenta que puede vivir de una manera distinta, que no Completamente. necesariamente tiene que sufrir para vivir bien. A eso voy. Que las transformaciones son posibles y la Claro, transformación comienza en la mente y en uno y mismo. exacto, y se proyecta para todas las áreas de nuestra vida. Así Sí, es. definitiva. Bueno, muchas gracias, Enrique, fue un placer y a Gracias, todos Marina. ustedes. No se queden con nada, compártanlo, no nos llevamos nada. Así que esto hoy puede estar ayudando a otras personas que lo están necesitando y quizás no saben de cómo llegar a esta información. Así que compártanlo, nos pueden ayudar muchísimo y les agradecemos muchísimo su presencia, a vos también, Enrique, y nos vemos Gracias. en el próximo episodio. Muchas Dios gracias. los bendice. Gracias.